El jefe de gabinete de Marcos Peña, junto con los ministros de Producción y Trabajo, están brindando una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Vamos a compartir parte de ella en vivo. Hay un nivel de entendimiento y de coordinación entre la amplia mayoría de los gobernadores respecto a garantizarle a los docentes que el aumento salarial de este año va a ser de mínima igual a la inflación, dado que todos han incorporado la lógica de poder incorporar esto de cláusulas gatillo, que además de lo que se acuerde en la paritaria puede haber una revisión si es que el índice de inflación del INDEC da por encima de ese acuerdo. En ese contexto, lo que vemos es una urgente necesidad de poner en primer lugar a los chicos y también a la tarea de los docentes, y en eso reconocer a los muchos docentes que, aún compartiendo el reclamo justo que entendemos que existe de que los salarios docentes sean mejores, van a la escuela, abren la escuela y dictan clases para no poner a los chicos en esa situación de pérdida de días de clase. Hace muchísimo tiempo que el método del paro docente se usa para tratar de resolver problemas de una educación que año tras año fue perdiendo en calidad y en igualdad, generando también que se vea una progresiva salida de la educación pública a la educación de gestión privada. Entonces, lo que más pedimos es la necesidad de trabajar todos los temas que hagan falta en el marco del diálogo y no poniendo a través de estas medidas de fuerza a los chicos en una situación de perder días de clase. Si tienen discusiones políticas, electorales o sindicales que dar, denlas en los ámbitos correspondientes, pero no con los chicos fuera del aula. Además, esto se agrava en ciertas circunstancias porque muchos chicos dependen también de los comedores escolares para poder alimentarse y poder recibir un apoyo en materia alimentaria. Y el no tener ese día de clase genera una mayor vulnerabilidad a los que más necesitan la escuela. Sí, Pablo Gagliano de Radio Continental. La primera, quiero saber cuál es el cronograma de reuniones que faltan con los sindicatos, si el gobierno cree cuánto lejos o cuánto cerca está de poder evitar un paro o no. Y la segunda, con respecto a las protestas y los piquetes que se están realizando en Capital Federal. Ayer se decía que la gente que protesta es la que quedó afuera del acuerdo con el gobierno. Quiero saber si esto es así y si están o no relacionados con el movimiento Evita. Gracias. Bueno, lo primero, nosotros sabemos que hay sectores que tienen más dificultades que otros en esta puesta en marcha de la economía argentina, así como decimos que hay sectores que han empezado a desarrollarse, que han tomado nuevos empleados, que empiezan a generarle a la Argentina oportunidades en el mundo a través de la exportación y demás. También vemos que hay sectores que tienen dificultades y esa fue la agenda que quisimos trabajar en conjunto con el ministro de Producción para detallar no solamente ese diagnóstico, sino también las medidas y las acciones que podemos trabajar en conjunto. Nuestra vocación de diálogo por mandato del presidente es permanente y con cada uno de los sectores saben que estamos a disposición para trabajar en ello. Pero queremos caracterizar estos cuatro porque son los que, según los datos que nosotros tenemos, han tenido mayor impacto, porque cuando uno dialoga con el resto de los dirigentes sindicales, hacen referencia a estos sectores, pero cuando les pregunta en relación a su sector, dicen, bueno, mi sector no está pasando, pero está pasando en estos otros sectores. Así que lo primero que hicimos es dar la atención particular a esto. Con respecto a las organizaciones sociales, estamos trabajando a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Social en la puesta en funcionamiento de un desarrollo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, de fomentar, digamos, todo lo que tenga que ver con la puesta de programas que vayan transformando la política asistencial en una política de desarrollo de empleabilidad y de sustento para muchos argentinos, que es a través del trabajo que van a buscar la posibilidad de realizarse. Y eso hay una comprensión común entre las organizaciones sociales, más allá de que haya algunas que puedan reclamar fuera del ámbito de esa mesa de diálogo. Nosotros, como decía
el jefe de gabinete recién, creemos que el diálogo tiene que tomar los carriles institucionales sobre los cuales estamos. Los funcionarios tenemos la predisposición de hablar con todos los sectores y encontrar soluciones, pero siempre en el marco de reglas de juego claras, siempre en el marco de entender las dificultades que muchos sectores que están pasando sin perder la sensibilidad para poder mirar esos problemas, pero también entendiendo que tenemos que construir este camino de la recuperación de la cultura del trabajo, y eso es un desafío común que a muchos argentinos que no les han llegado las oportunidades les van a ir llegando en la medida que tengamos esas reglas de juego claras. Por eso es un desafío en el cual tenemos que integrar a los distintos sectores sociales, tenemos que integrar al Estado y por supuesto también al sector privado que puede generar ese dinamismo para generar puestos de trabajo. Y ampliaría en un dato, acá no se trata de evitar o no evitar el paro. Acá se trata de tener una agenda en función de la mejora de la situación de los trabajadores que están hoy empleados en general y aquellos que están fuera del mercado laboral o están fuera del mercado laboral formal. Este es el desafío que hemos planteado desde el primer día en el diálogo con la CGT y que ha permitido una enorme cantidad de avances concretos en estos 15 meses que fueron encarando discusiones con muchos de ellos, desde temas muy grandes como el tema del impuesto a las ganancias, que hoy ya no es un tema de debate porque lo encaramos y lo pudimos resolver, la cuestión de la discriminación a las obras sociales y las deudas del Estado, que dejó de ser un tema porque lo hemos podido resolver, la cuestión del seguro de desempleo, bueno, entre muchas otras discusiones. Jubilados, la reparación histórica de los jubilados, que era otra gran estafa. Y no tenemos duda que en estos 15 meses se avanzó en más temas concretos con la CGT que en los últimos años del gobierno kirchnerista, donde solo se los convocaba a los dirigentes sindicales para venir a aplaudir a un acto oficial. Y sobre ese eje del diálogo y de la verdad es que queremos seguir trabajando. Estamos convencidos que el paro no es necesario ni va a mejorar la realidad de los trabajadores al día siguiente, porque no hay una idea que puedan aportar hoy los dirigentes sindicales que no haya sido aportado en una reunión de trabajo y que no estemos encarando buscando alguna solución. Ahora, seremos bien claros, si la propuesta cuando hablan del rumbo económico es la vuelta atrás a un pasado que los argentinos rechazaron y que quieren mirar hacia adelante, entonces no hay un espacio ahí de discusión posible, salvo en todo caso en la discusión electoral y partidaria. Pero queremos poner el eje en la discusión de cómo mejorar la situación de los trabajadores. Desde el primer día dijimos, tenemos enormes problemas en el mercado laboral. Recibimos un mercado laboral de muchos años de problemas, de exclusión, de discriminación entre el que está en el empleo formal y el que está fuera del empleo formal. Ahora, demos esa discusión con honestidad intelectual, diciéndonos lo mismo que nos decimos permanentemente en la interacción, que ha sido muy buena, y no dejarnos a veces llevar por las voces de los que quieren que fracase el cambio. Y sabemos de quiénes estamos hablando, que necesitan que fracase el cambio, empezando por la expresidenta Kirchner, porque necesitan discutir otras cosas en otros lugares. Y desde el primer día, desde el 10 de diciembre, que no se le entregó al presidente Macri los atributos de poder, demostraron ese rechazo profundo a la voluntad democrática de los argentinos. Y eso obviamente puede explicar algunas actitudes de dirigentes que se abrazaban entre ellos, y no me refiero en particular a uno u otro, digo en general, y que ni asumieron una autocrítica por los problemas que dejaron, ni están aportando soluciones constructivas. Por suerte, creemos que son una minoría y sobre todo, lo más importante, el camino del cambio no tiene retorno, va para adelante, porque los argentinos son los que lo decidieron con valentía y con mucho amor por un país que necesita dejar un mejor futuro a sus hijos, cosa que hace mucho tiempo se viene fracasando. Buenos días, ministros. Marcelo de Leo, Radio La Red.
Ustedes hablan de un crecimiento del empleo formal, si me pueden apuntar en qué sectores específicamente. Y la pregunta tiene que ver con, hay una caída del consumo del asalariado en general, una caída del poder adquisitivo. Si ustedes tienen alguna meta de revertir en qué momento esta situación, cuándo el asalariado comienza a consumir más bienes y servicios. Bueno, lo primero que los sectores que vemos con mayor desarrollo en los últimos 6 meses son los sectores de servicio, de comercio y todo el sector de la cadena agroindustrial. Esos han sido tomadores netos de empleo y vemos que por ahí hay un desarrollo. Se ha recuperado parte de lo que ha sido la caída de la construcción y seguimos en ese sendero de crecimiento. Y por supuesto que salvo algunos sectores particulares como los que señalábamos anteriormente, el resto del sector industrial empieza a tener también una movilidad. Parte del impacto del desarrollo del poder adquisitivo se hace a partir de la negociación de las paritarias. Año a año estamos empezando ahora el proceso de negociación paritario, donde a partir de los meses de marzo, abril y mayo es donde está la mayor cantidad de negociaciones. Esas negociaciones se van a realizar de manera libre, como se hizo el año pasado. Más del 95% de las negociaciones paritarias el año pasado fueron cerradas de manera libre. Y eso es un desafío que el presidente nos plantea, pero que le plantea también a la dirigencia sindical y a la dirigencia empresaria. Es decir, encontrar el equilibrio adecuado para la recomposición salarial de sus trabajadores, pero también para el desarrollo de su actividad de manera rentable. Digo, es parte de la tarea que tienen que hacer entre trabajadores y empresarios. Eso también para nosotros es un objetivo macroeconómico, porque también impacta en el desarrollo del consumo, digamos, y no solamente eso, sino que también arrastra todo lo que tiene que ver con el empleo informal, digamos, porque tenemos que, como decía el jefe de gabinete, darnos cuenta que en el sector laboral en la Argentina tenemos que poner nuestro foco en cómo podemos generar empleo de calidad, empleo digno, con cobertura de seguridad social, con cobertura de salud. 4,5 millones de argentinos hoy no están formalizados y ahí tiene que estar puesto nuestro desafío como sociedad. Entonces, creemos que la negociación paritaria, el avance sobre el desarrollo de esta durante este calendario va a ir generando esa recomposición del poder adquisitivo y también el impacto consecuente en el sector del consumo. Ampliaría en un punto, primero de la conciencia que tenemos y de la prioridad para nosotros central de que el argentino pueda recuperar la capacidad de acceder al consumo y poder, sobre todo, llegar mejor a fin de mes, sabiendo que esta transición que hemos planteado muchas veces exigió mucho esfuerzo, centralmente el año pasado, y que todavía eso se siente. Sabemos también, como decía Jorge, que la paritaria es el mecanismo central para esa recomposición, pero también dar la tranquilidad que lo peor ya ha pasado, centralmente en materia de recomposición de tarifas, a partir de lo que era el sinceramiento que hubo que hacer centralmente el año pasado, y también respecto a la inflación. Si bien sabíamos que este mes de febrero y marzo podían tener un índice un poco superior, seguimos convencidos que la baja progresiva de la inflación se va a ir sintiendo mes a mes cada vez más fuerte. Esto no es un camino de un día para el otro donde se puede decir tal día va a ocurrir tal cosa. Es un camino progresivo donde se siente de distintas maneras en distintos lugares del país, en distintos sectores del empleo, pero creemos que esa es la dirección, centralmente una dirección de ir hacia una mejora mes a mes del poder adquisitivo. Última pregunta. Gregorio Martínez, de Radio Magna M680 y Zona Abierta. Buenos días. Buenos días. Simplemente, ¿qué palabras le pueden decir a la gente que ve el panorama, ¿no es cierto?, que va teniendo todos los días? ¿Cuál es la solución que le dan ustedes desde el gobierno y contrarrestar todo esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Porque se hizo un anuncio importante el sábado con respecto a las viviendas y hoy con respecto a la automotriz, pero igual sigue el conflicto en la calle. Creo que el primer mensaje para los argentinos es que estamos absolutamente convencidos de que el cambio está sucediendo para bien y que es irreversible, que la Argentina va a lograr
esa posibilidad de ser mejores que la vida que hemos estado llevando en todos estos años. Que ha pasado muy poco tiempo del gobierno, son 15 meses, después de mucho tiempo de frustraciones y de incapacidad de la clase dirigente argentina de lograr destrabar estas situaciones. Los problemas son muchísimos, pero estamos convencidos que si ponemos el foco en las soluciones, si ponemos el foco en sacar lo mejor de cada argentino, si ponemos el foco en mucho diálogo, trabajo, amor por nuestro país, las cosas van a ir cada día mejor. Y eso no implica que no haya conflictos, que no haya dificultades. En algunos casos porque hay mucha gente también que no quiere que haya un cambio, que no le ha ido mal en la Argentina que queremos dejar atrás. Y también entendemos que hay mucha gente que tenga miedo, que tenga dudas, que le cueste renovar esa esperanza y esa convicción de que se puede. Le entendemos porque no estamos en un país que funcione todas las cosas perfectas, en un país con igualdad de oportunidades, en un país con un desarrollo territorial y con igualdad. Y son muchos años de frustraciones, son muchos años de promesas no cumplidas. Pero tener la tranquilidad y la certeza de que hay un gobierno liderado por el presidente Macri, que todos los días está trabajando en implementar un plan y un camino de cumplir las promesas que hicimos en campaña, que no nos hemos movido de ese camino y que estamos convencidos que los resultados van llegando. Lo que pasó hoy de un diálogo entre sector empresarial, sector sindical y los gobiernos para generar más trabajo, más producción y más bienestar para todas las familias vinculadas a la industria automotriz, es tan válido como la conflictividad que puede haber en la calle. Ahora nos rebelamos a la idea de que solo la mala noticia o solo el conflicto es importante. Para nosotros, el camino del acuerdo y de los logros compartidos particularmente son tan importantes como los conflictos. No nos enamoremos de la conflictividad o del dramatismo de la conflictividad. Una sociedad está viva, está con diversidad de opiniones, con mucha fragmentación, como hemos venido teniendo. Naturalmente vamos a tener conflictos. Ahora tenemos que ir a nuestra esencia, a discutir cómo queremos resolver esos conflictos. Nosotros creemos muy profundamente que representamos a una mayoría de argentinos que quiere que esos conflictos se resuelvan institucionalmente, a través de la paz, a través del diálogo, a través del encuentro, a través de las soluciones concretas. Aquellos que crean y que gobernaron así, que los conflictos se resuelven de forma autoritaria, de forma unilateral, que uno puede hacer desaparecer conflictos solo por la voluntad del gobernante, representan el pasado. La nueva Argentina, la Argentina se está construyendo, va por este lado. Y va a tardar tiempo por ahí, que todos lo entiendan. Pero esto no es una tarea solo del gobierno, es una tarea de todos los argentinos. Nosotros estamos acá para facilitar el cambio que los argentinos decidieron en las elecciones. Y ese camino nos va a encontrar juntos, con los argentinos, trabajando con mucha pasión, con mucho entusiasmo todos los días. Y eso no implica, como decía antes, negar la realidad de los problemas o de los conflictos. Implica abrazarlos, encararlos y tratar de resolver uno por uno. Muchísimas gracias. Gracias. Conferencia de prensa que se desarrolló en Casa de Gobierno una vez finalizado el acto del presidente Macri en el Salón Blanco con el anuncio de 1 millón de automóviles fabricados en la República Argentina que va a traer, según sus datos, 30.000 puestos de trabajo. A las 13 nos reencontramos con toda la información.